¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la unidad número 1, la continuación sobre la importancia de la sensibilización cultural en las relaciones internacionales. En esta ocasión vamos a ver el tema de lo que es lenguaje y cultura. ¿Qué es el lenguaje y su relación con la cultura? ¿En qué momento están interrelacionados y cuál es su importancia en los negocios internacionales en este caso? Veamos lo siguiente. Los conceptos previos cuando hablamos de cultura y lenguaje están internamente relacionados al aspecto del desarrollo de los pueblos, pero sobre todo en su forma de generar negocios y los intercambios de los bienes y los servicios. Empecemos con la parte más sensible de cada uno de estos aspectos, sus conceptos previos relacionados con el idioma o la lengua, la parte del habla, la parte coloquial o que se conoce como jerga, o bien el dialecto. ¿Qué entendemos por idioma o lengua? El idioma o lengua, que parte del concepto de la palabra hablada, es aquel que utilizan los seres humanos para comunicarse y que establecen, de acuerdo a la fonética, a los usos, a las formas y las costumbres, en su manera de hablar o de dirigirse e intercomunicarse con cada uno de ellos. Es decir, entre cada uno de los habitantes o seres humanos con los que están intercambiando ideas o cohabitan. ¿Sí? Es decir, un sistema de signos orales y escritos con los que se comunican los diversos grupos humanos. Esto se hace a través del habla. Esto genera un empleo particular del individualismo o lo que conocemos como lengua. ¿Qué queremos decir con esto? El individualismo es aquello que el individuo, como su nombre lo dice, genera para sí mismo, en un ambiente cerrado y que posteriormente lo intercambia con los demás. El lenguaje especial que es empleado por grupos profesionales o grupos de oficios también se le conoce como jerga o lenguaje especializado o bien coloquial. Esto es entre grupos sociales determinados por usos, formas y costumbres o bien que comparten una misma ideología o comparten una misma forma de pensamiento. ¿Sí? La variación regional de un idioma puede variar de una zona geográfica a otra. Esto también se le conoce como dialecto. ¿Por qué? Porque son las particularidades propias de la zona geográfica en la cual se está desarrollando la sociedad. Es decir, que en una zona geográfica determinada, conocido como estado, país o nación, en determinadas regiones, el mismo idioma puede tener diferentes formas de dirigirse a objetos o situaciones muebles o inmuebles o inanimadas. Pero partamos de la base fuerte que venimos a hacer, la parte del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Primero que nada es una facultad humana, es aquello que el ser humano en el cerebro desarrolla con el fin de crear y poder comunicarse, es decir, transformar sus ideas y sus conceptos de la mente a través de la palabra hablada. Esto se genera como lenguaje, es decir, intercambios de ideas que pueden ser para hacer notar o hacer saber sentimientos o emociones. Es creado por la necesidad innata de socializar. ¿Esto qué significa? Que el ser humano es gregario por naturaleza, se interrelaciona con otros seres humanos con el fin de compartir estos sentimientos, estas ideas y todo aquello que es creado con el fin de poder obtener una subsistencia segura. Y por último, se desarrolla en la sociedad y es parte del desarrollo social con el fin de que el lenguaje vaya creciendo, se enriquezca de los diferentes cambios sociales y se nutra de otros grupos culturales al exterior, haciéndose cada vez más y más y más grande. Veámoslo así. El lenguaje es producto de ese instinto de sociabilidad, según lo dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque el ser humano, primero que nada, empieza a sentir y desarrolla un instinto previo de la subsistencia y de la necesidad de intercambiar emociones. Esto, como lo puedes ver, se llama intercambio de ideas o intercambio de emociones. Es lo que hace el motor de la sociabilización del ser humano con la finalidad de poder crear una unidad social mucho más sólida, más amplia. En un concepto mucho más formal tenemos que la parte de la sociabilización parte del concepto mismo de la familia. Es decir, sistema de comunicación inserto en una situación social determinada. ¿Cuál es la causa y cuál es la situación por la cual tengo o me obligo a comunicarme con mis otros compañeros o seres humanos alrededor de mí
para poder subsistir. Hay un proceso cognoscitivo, es decir, sucede en el cerebro. Se piensa, se siente, pero surge la necesidad de expresarlo y comunicarlo, y para esto se crea o surge el lenguaje. Es una actividad esencialmente y genuinamente social. ¿Por qué es genuinamente social? Porque uno no habla para sí mismo, uno habla para entenderse con los demás. Tanto en la vida social como en la vida profesional, los seres humanos tenemos que comunicar nuestras ideas, tenemos que sociabilizar. El transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos y los conceptos forman parte de esta actividad que se llama social. Ahora bien, los pueblos producen las lenguas y las desarrollan de modo característico y propio. ¿Por qué? Porque la sociedad determina qué cosa es el lenguaje y de qué manera se va a desarrollar el lenguaje. ¿Sí? De ahí tenemos que los pueblos que producen sus propias lenguas, acorde a sus usos, formas y costumbres, es decir, de acuerdo a su desarrollo cultural, se va a adaptar la forma en cómo se van a comunicar los pueblos con sus propios integrantes. Es decir, adoptan un modo característico de acuerdo a la zona en la que se encuentran, a la situación geográfica en la que comparten, y de esa manera surge una particularidad de un lenguaje propio. Por otro lado, pueden tener procedencia alguna de algún tipo de lengua madre, fonéticamente hablando, y ser variada solo por el uso y la creación espontánea. Es cuando surgen o se adicionan palabras al lenguaje regular netamente utilizado. Pero si previamente surge de una lengua madre anterior, esto quiere decir genera una evolución o una particularidad paralela respecto a lo que se viene utilizando normalmente. Esto genera una evolución propia del lenguaje. Es decir, también propician la desaparición del uso o desuso de una lengua previa. Cuando un lenguaje evoluciona, partiendo de que los pueblos producen sus propias lenguas, de que si se procede de una lengua madre anterior, esto al tender a evolucionar genera que una lengua determinada por uso, forma y costumbre y por evolución generacional tienda a desaparecer. Un ejemplo de esto muy común es lo que pasa con las hoy llamadas lenguas muertas, que fueron de alguna manera lenguas madres en un inicio de las lenguas de las cuales hoy hablamos, pero que hoy por hoy se encuentran en desuso. Gran parte de las raíces de las lenguas romances, como es el español, el francés, el italiano y el portugués, parten directamente de raíces griegas o latinas. De hecho, a pesar de que el griego es un idioma que hoy se habla en la actualidad, tiene una base antigua y se conoce y se separa entre griego antiguo y griego moderno. El latín, que da como evolución al castellano, del castellano evoluciona al español, y habrá quien te diga, no, es al español y posteriormente al castellano, de acuerdo cuando los hispanoparlantes se trasladan lo que es hacia América, se tiende a la desaparición del latín como lengua de uso regular. Aunque, parte de una lengua madre, que en este caso es el latín, y evoluciona hacia el castellano y hacia el español. Pero el latín pasa a ser completamente en desuso y no queda más que como una lengua de referencia oficial para materias de derecho o para materias de lingüística propia o español antiguo, pero original y socialmente queda completamente en desuso. Dotan a la lengua de una mayor plasticidad que, primero que nada, incremente su capacidad expresiva. ¿Esto qué o a qué nos lleva? A que a mayor uso de palabras, a mayor uso de invención y concreción de palabras, podamos expresarnos de una forma más clara, pero sobre todo más precisa. ¿Por qué? Porque eso va a definir dentro del lenguaje y de forma cultural la manera en dirigirnos a diferentes objetos de diferentes maneras determinadas, dándole particularidad a la evolución del ser humano a través de la creación y la creatividad. Por ponerte un ejemplo, tú puedes tener cognitivamente la creación del concepto de lo que es una silla. La tienes, la visualizas. Pero si estuviéramos en un grupo de 4 o 5 personas y conceptualicen una silla, cada uno de ellos conceptualizaría una silla de forma distinta. Lo interesante aquí es que a través del lenguaje vamos a poder darle un nombre particular a cada una de las sillas que cada uno haya podido conceptualizar. Y una puede ser un sillón, una silla, un banco, una butaca, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve la evolución del lenguaje. En este caso,
es la plasticidad que se le da al idioma o a la lengua con el fin de poder acotar de una forma más precisa las ideas conceptuales. Pero pasando a algo un poco mucho más sólido. Del desarrollo del lenguaje depende el desarrollo de la cultura. Alguien diría que parte al revés. Otras personas dicen no, del lenguaje surge, depende la evolución de la cultura. Y yo te diría que sí y solo sí, si va acompañada del desarrollo de la conceptualización de nuevas ideas o la adaptación de otros pueblos con otras generaciones de cultura, y esto se hace cada vez más grande. La plasticidad del idioma, la generación de nuevos conceptos y el desarrollo del lenguaje parte precisamente de la interrelación social que podamos tener con el fin de hacer esto más sólido, más elástico y generar nuevos conceptos. La cultura se aprende, cierto, se comparte también. Integra y sobre todo responde a las necesidades materiales, sí y solo sí, el pueblo tiende a evolucionar, es generador de tecnología, es generador de nuevas técnicas y continuamente evoluciona y adapta el medio para sí mismo. En los negocios pasa exactamente igual. Estamos hablando de una parte muy rústica, pero si lo evolucionamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que es el mismo génesis de una organización. Tiene que adaptarse, tiene que generar elasticidad, generar nuevos conceptos y por lo tanto hacer que su cultura organizacional sea no solamente sólida, sino cada vez más y más grande. Es decir, hay una parte espiritual en el desarrollo de la sociedad, sí y solo sí lo puede hacer propio, lo puede hacer suyo y tiende a proyectarlo. Esa es la parte interesante de la cultura relacionada con el lenguaje. El lenguaje como subsistema del propio sistema cultural, es decir, cuando lo estudiamos por separado para después volverlo a integrar al patrón cultural como tal. Es decir, es portador de los sentidos y de los instrumentos a la vez que de la misma comunicación. Si bien por comunicación entendemos el entendimiento de un ser humano con otro ser humano a través de la palabra hablada, escrita o pictográfica, el lenguaje nos va a dar una precisión y una solidez mayor para transmitir estas ideas, estos conceptos, estos sentimientos. Es decir, hace más sólido el proceso de la comunicación. Lo lleva a un punto mucho más elevado, más sofisticado, pero también mucho más preciso. Es decir, vamos a poder transmitir los sistemas y la creación de los valores con el fin de hacer una cultura más sólida, hacerla propia y por lo tanto ser expansiva o extenderla aún más. ¿Por qué? Porque los pueblos generan una evolución a través de las diferentes generaciones. Ninguna generación es igual a la anterior, siempre van evolucionando. De ahí que exista la elasticidad, la plasticidad del lenguaje y la adaptación de nuevas formas, usos, costumbres y valores. Pero bien, llamémoslo así. ¿Cuáles son los famosos actos del habla? La parte del lenguaje locutivo, es decir, implica un significado. Cada palabra tiene que llevar un significado, es decir, el concepto de una idea con la finalidad de generar una descripción general o precisa de lo que estamos viendo o lo que estamos observando. Puede ser una mesa, puede ser este objeto, puede ser cualquier cosa que tengas alrededor, parte como ejemplo de lo que es el habla o el artificio locutivo. La parte ilocutivo es el propósito del hablante. ¿Por qué necesito decirlo? ¿Y por qué voy a adoptarlo de esa manera? Es decir, vamos a darle una connotación, una palabra, para que esto sea mucho más preciso. Y perlocutivo, que es el efecto sobre el oyente, que la persona que escuche entienda que me estoy refiriendo a determinado objeto de determinada forma, o con esta palabra. Si lo vemos de un nivel un poco más elevado o generar una precisión mayor, vemos que el uso de la lengua tiene ciertos niveles. Es decir, pasando de los tres tipos que acabamos de ver, generémoslo así. Hay un nivel culto, un nivel medio y un nivel no bajo, pero digamos ordinario o vulgar. ¿Sí? Y parte de la siguiente manera. Si lo vemos desde abajo, la parte del nivel ordinario o vulgar es la falta de instrucción lingüística y la incorrección. Es decir, cuando la persona utiliza las palabras o el lenguaje de una manera simplemente porque él siente que se deben de decir de tal manera o porque lo escucha de determinada forma y lo reproduce así. Pero esto no significa que sea correcto, sino que simplemente
El señor o la persona, o en este caso el sujeto, lo reproduce así por cuestiones meramente de reflejo o cognoscitivas. El nivel medio, cuando se somete a las normas idiomáticas, pero no alcanza un nivel culto, es decir, no alcanza un nivel de precisión mayor, no alcanza un nivel que tenga que ver precisamente con el uso preciso del lenguaje. Y cuando hablamos de un nivel culto, hablamos que respeta las normas de corrección, es decir, que respeta exactamente cómo está estructurado el idioma, o el lenguaje en este caso, y genera coherencia y genera cohesión. Es decir, lo que dice va de acuerdo con lo que se piensa, pero también cohesiona otras ideas que hace que sea todavía mayor y más preciso. Es lo que se conoce como nivel culto. Son los 3 niveles importantes del lenguaje que a la hora de generar negocios, que a la hora de hacer negocios tenemos que tomar en cuenta, porque no todos los mercados donde lleguemos, no todo el tipo de cliente que vayamos a tener enfrente tienen los mismos niveles de expresión del lenguaje. ¿Por qué? Porque el mundo es muy diverso. Aunque en América Latina compartimos el idioma español, como ya te había comentado en otra sesión, no se habla de la misma manera, no se precisa de la misma manera y las reglas de corrección tampoco son las mismas. De ahí que hay que ser bastante preciso, hay que ser elástico a la hora de utilizar el idioma y tratar de utilizar en estos 3 niveles cuál es la mejor manera para poder dar la idea que tenemos nosotros y que llegue al oyente de la mejor manera posible. Es decir, estamos hablando ya de niveles socioculturales. Es decir, el registro de una modalidad expresiva dependiente de una situación comunicativa. Tú lo puedes ver en tu propio idioma español, en el cual estamos hablando ahorita, y el lenguaje que utilizamos de una manera en esta sesión y en las sesiones pasadas y en las futuras van a tratar de generar una precisión, van a tratar de generar algo completamente asertivo que te lleve a ti a generar un conocimiento y hacerlo propio. Pero si salimos a la calle y hablamos con la población en general, te vas a dar cuenta que el uso del lenguaje es sumamente variado. Hay expresiones idiomáticas que hacen del lenguaje un nivel meramente vulgar, es decir, algo sumamente ordinario, cotidiano, pero que la generalidad puede entender o puede asimilar, mas no significa que sea precisamente completamente elevado, culto o coherente, o que generen cohesión, ya que no todas las personas hablan de la misma manera ni lo utilizan de la misma forma. Asimismo el nivel medio, que es más o menos el nivel que se utiliza pues a nivel un tanto cuanto laboral, un tanto cuanto entre cierto tipo de familiares o personas que corresponden a la misma ideología. Y el nivel culto, que ya hablamos de individuos con una mayor capacidad de precisión del idioma. Es decir, la lengua tiene que ser estandarizada o homologada de acuerdo al entendimiento de los grupos sociales en los que hablamos. Es decir, la lengua común utilizada como un modelo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos nosotros a hacer que el lenguaje, pasando a ser un área netamente cultural, pueda ser entendido por todos de una manera fácil, clara y sencilla? Es la que está normalizada de acuerdo a las normas prescritas, como lo consideran o como se es correcto. ¿Quién determina esto? Hay instituciones en todos los idiomas que se encargan precisamente del registro, de la corrección de las palabras y del uso del idioma y del uso del lenguaje. En este caso, nos apoyamos en estas instituciones con el fin de conocer a mayor profundidad el lenguaje regular que utilizamos y hacerlo más preciso, hacerlo no solamente cotidiano, sino más asertivo para la generación de conceptos y de lo que queremos realizar. Y es una lengua elaborada, restringida y fija, es decir, considerada como correcta. Una vez que esto sucede, se genera, no solamente una lengua, se genera también un idioma. Y de esa manera tiende a evolucionar de una forma más clara. ¿Cuáles son las características principales de la lengua? Si lo vemos, como lo estás viendo ahorita, vemos que hay un sistema de escritura que fija las convenciones ortográficas, es decir, la forma en cómo acentuamos, cómo hablamos en pasado, en presente, en futuro, tiene que reflejarse de alguna manera en un registro, y ese registro se hace a través de la palabra hablada. Se registra hoy por hoy en medios electrónicos, pero se registraba normalmente a través de la palabra hablada. Estas instituciones que te comento se van a encargar precisamente de esto.
Y va a haber personas o profesionales encargados de registrar esto y estudiar el idioma comúnmente en sus 3 niveles que acabamos de ver y tratar de precisarlo y registrarlo comúnmente para ver cómo evoluciona el lenguaje con las futuras generaciones en su uso regular. Son formadas convencionalmente por agentes de la planeación lingüística, es decir, aquellas personas que se consideran profesionales de lo que estamos haciendo. Un estatuto de constitución que le da un estado al sistema legal. ¿Esto qué significa? Que el lenguaje, una vez que es preciso, perfectamente bien desarrollado, se utiliza también para la generación y comunicación del orden social. Ese orden social que se estipula en leyes, en códigos, en reglamentos, tiene que ser perfectamente ordenado, coherente y que genere cohesión. De esta forma, es claro, se puede entender, se entiende también a nivel de especialistas, a nivel de profesionales y genera una idea y una comunicación más segura de lo que se está diciendo o de lo que se quiere hacer, ya sea para libertades, restricciones, con elaboración o generación de nuevas conductas o limitación de usos y actos. Una institución o personas que promuevan su uso, que posea cierta autoridad y en la definición de uso y sus normas de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber personas que van a estar reconocidas por determinadas instituciones que van a ser permisibles del uso del idioma en sus diferentes variantes. Esto acompaña el proceso cultural para una mayor evolución o hacerlo todavía mucho más trascendental. Hoy por hoy lo podemos ver en aquellas personas que son líderes de opinión, aquellas personas que están respaldadas por académicos e intelectuales, que son precisamente portadores del uso del idioma y del manejo del idioma ante la opinión pública. Una gramática prescriptiva que registra las formas, las reglas y las estructuras, lo cual nos va a dar un orden en el uso del idioma, nos va a dar la manera en cómo debemos hacerlo, escribirlo, procesarlo y hablarlo cotidianamente. Se establece lo que conocemos como los cánones literarios o el canon literario, ¿no? Y por último, es el uso de la lengua en la vida pública regular, lo que haces tú, lo que estoy haciendo yo, la forma en cómo lo estamos llevando a cabo y por ende, cómo se va a realizar y transmitir a través del uso de las ideas. Veámoslo así. Los usos sociales de la lengua los determinamos de la siguiente forma. Varía según el ámbito de la realidad social, por supuesto, ya que el individuo no siempre es estático, continuamente tiene una movilidad social. Hay quienes pueden moverse en un nivel alto, en un nivel medio, en un nivel bajo, pero la vida del ser humano tiende al ascenso o al descenso en cualquiera de esos 3 niveles. Veámoslo así. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia y la técnica, se utiliza un lenguaje preciso, se utiliza un lenguaje característico con términos sumamente delimitativos y que van a detonar conceptos sumamente abstractos. Si lo vemos desde el ámbito de la justicia, la administración pública y las cuestiones ligadas al derecho, vamos a ver una precisión muy específica. Aquello que trate lo más posible de no generar interpretaciones o erróneas o muy amplias, sino aquello que limite la interpretación, limite los conceptos abstractos y genere un entendimiento mayor con el fin de poder abarcar las acciones o las situaciones posibles o comunes del ser humano. El periodismo y la publicidad. Aquí es donde se ve la plasticidad del idioma. Esa plasticidad del idioma lo que hace es precisamente que en el periodismo, la publicidad, podamos describir determinados actos o determinados hechos con el fin de generar y transmitir emociones, algo que después llamaremos evolutivamente la dramatización de la realidad, ya sea de forma positiva o de forma un tanto más emocional. De esta forma, la plasticidad del lenguaje hace que en el periodismo y la publicidad se transmitan emociones a través de la palabra hablada y a través del uso de imágenes, generando un mayor uso del idioma de forma más ordinaria. En las humanidades y la literatura, alguien podría decir que aquí es el culme del extremo técnico científico del uso del idioma, ya que mientras en la parte dura, en la parte de la ciencia y la técnica, se utiliza con mayor precisión y se trata de ser lo más descriptivo y preciso posible,
En las humanidades y la literatura no solamente existe la dramatización de hechos y de realidades, sino que también existe la invención y la creación de nuevas palabras con el fin de definir hechos particulares o darle nombre a determinadas acciones del ser humano en su interrelación con otros seres humanos. Las humanidades y la literatura traen como consecuencia precisamente el estudio del ser humano a través de lo que realiza, ¿sí?, en sus procesos culturales y en sus procesos artísticos. Veámoslo así. El lenguaje aparece 30.000 a 100.000 años aproximadamente, lo cual significa que esto no es nuevo, ha venido evolucionando constantemente. La evolución de esto en tiempo es lo que me permite estar contigo, tú estar conmigo y entendernos de una manera a través de la transmisión de audio y video. Rousseau, un gran pensador de la Ilustración francesa, te decía que explica que este surgió en una forma de gritos, en una forma de alaridos, de una forma sumamente rústica, con el fin de emitir sonidos y ruidos que trataban de alertarnos sobre algún hecho o alguna situación en particular, buena o mala, pero de acuerdo al nivel de la expresión de la emoción a través de estos aullidos o de estos gritos, los demás seres humanos se daban cuenta y sentían o percibían cuál era ese sentimiento y por eso se podían comunicar. Las interacciones sociales habrían permitido la evolución del lenguaje, sí, una vez que se pueden articular palabras, a la necesidad de persuadir a una tribu, a una fratria, a una sachem, o es decir, a cualquier grupo antiguo socialmente determinado, para jugar un papel importante en su proceso de desarrollo y su subsistencia, con el fin de asegurar precisamente una zona geográfica o el desplazamiento hacia otra zona geográfica, o bien poder llevar estos grupos a la guerra. Actualmente existe una gran variedad lingüística, como tantos idiomas puede haber, y sus subidiomas, lo cual se debe a una variedad principalmente de 4 factores que son los que tenemos aquí. El lenguaje es la facultad humana de intercambiar ideas y sentimientos a través de una lengua o de una palabra hablada. Es decir, por medio de la palabra hablada, no solamente transmitimos emociones, sino también transmitimos, como ya lo habíamos comentado, transmitimos ideas. Por lo tanto, el ser humano comunica. Primero que nada, se comunica. Después, por la capacidad que se tiene para formular el pensamiento. Sí, cierto, veámoslo de esta forma. Imaginémonos en el ambiente de los negocios. Primero tienes el concepto, tienes la idea y después la comunicas, o lo haces completamente al revés. Primero lo comunicas y después tienes el concepto, tienes la idea. Obvio no, partes al revés. Primero piensas, lo conceptualizas y posteriormente lo comunicas. Ese es el orden en el cual estamos refiriéndonos en este caso. El lenguaje, la comunicación surgen a través de esto. Si lo vemos así, ¿todo ser humano nace con la facultad para adquirir un lenguaje? Sí. Y hoy por hoy con la capacidad de aprender más de un lenguaje determinado. ¿Puedes aprender español? Sí, pero puedes aprender inglés, puedes aprender francés, cantonés, mandarín, griego, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te va a permitir tener un desarrollo y una convivencia mayor con otros grupos sociales, lo cual va a ampliar tu margen de integración social y cultural en otros aspectos, en este caso, de lo que estamos viendo a través de los negocios. Roger Fowler nos dice lo siguiente, que el lenguaje es un aspecto intrínseco que muestra una herencia humana, es decir, lo venimos heredando desde hace 30.000 o 100.000 años y ha evolucionado constantemente, no es estático. Y es natural porque en general abarca toda la especie, además de que es el atributo más típicamente humano y universalmente reconocido por el ser humano. Es decir, todos hablamos un idioma, todos nos comunicamos de alguna forma. Y a pesar de que aunque no todos hablemos el mismo idioma y no hablamos de la misma manera, generamos un lenguaje, generamos una carga de signos y emociones que nos van a permitir comunicarnos a través de otro sistema de lenguaje, que son las gráficas o las partes gráficas o pictográficas que veremos posteriormente. El lenguaje es parte del carácter esencial del hombre, es decir, del ser humano, sí, por supuesto, porque a través de él vamos a expresar lo que sentimos. ¿Este es un animal especializado en el lenguaje? Sí, es el único animal dentro de la cadena de las especies que puede generar habla, procesos cognitivos y expresar sus sentimientos y emociones a través de la palabra hablada, a través de una estructura y a través
de un proceso meramente emocional. Todos los aspectos del sistema de la comunicación que se emplea naturalmente están determinados por el tipo de organismo en el cual se está refiriendo, en este caso el ser humano. Después de todo, ¿esto es enteramente natural? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de lo que es el ser humano. Es decir, como cualquier otra criatura, se comparte comunicativamente de la manera en que se le ordena su naturaleza. En este caso, nuestra naturaleza es sí emocional, pero también racional. El mundo del lenguaje es mucho más vasto y más complejo de lo que las personas expertas en gramática lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no es estático, evoluciona constantemente. Dentro de la lingüística, que en este caso es la que estudia las variantes del idioma, existen algunas disciplinas que, si son de reciente creación, bien nos están permitiendo vislumbrar nuevas áreas del proceso de los desarrollos del propio lenguaje. La sociolingüística, que te lleva precisamente a esas variaciones que hace la gente o que hacen las diferentes herencias o generaciones a través del uso de las palabras. O bien la etnología, que tiene que ver precisamente con cómo se utilizaba el lenguaje en la anterioridad y cómo los demás grupos sociales van evolucionando en el uso de esto. Y uno de los aspectos que más se están tratando son las relaciones que se establecen entre el lenguaje y la sociedad. ¿Esto qué significa? Puede parecer obvio porque el ser humano, a la hora de articular palabras, a la hora de emitir o compartir sentimientos, se piensa en una sociedad. Sin embargo, no todos los grupos sociales, no todos los estados, naciones y no todas las organizaciones a través de la palabra hablada pueden socializarse o interrelacionarse. ¿Sí? Mientras más preciso, mientras más amplio o mientras más evolucionado sea un idioma, un lenguaje, se puede tener una mayor precisión de la evolución de ciertos estados o ciertas sociedades. Esto viene a estudiarse a partir de que se ha visto por qué existen economías y empresas superiores, otras de mediano nivel y otras que simplemente no avanzan de un microcosmos. A partir de ahí se estudia el lenguaje de la sociedad y se establece, bueno, por qué o de qué manera está sucediendo que ciertos países, ciertas economías o ciertas organizaciones no pueden evolucionar o dar un salto mayor simplemente por la interrelación que tienen entre el idioma y la sociedad o el lenguaje y la sociedad. Algo un poco intrínseco y un poco pesado. El aspecto esencial del lenguaje es el ser un sistema de comunicación incierto en una situación social. ¿Por qué? ¿Por qué incierto? Porque no siempre sabes cómo va a evolucionar. Nosotros hablamos por reflejo porque así lo aprendemos. Has estado yendo a la escuela, ahorita te estás instruyendo y estás aprendiendo de alguna manera cómo poder comunicarte mejor a través de lo que estamos viendo aquí. Estás precisando que a lo mejor nunca lo habías pensado de esta manera y ahora puedes fijarte o ser más observador a la hora de que empieces a hacer negocios, a la hora de que llegues a tu área de trabajo o con la misma relación con tus seres queridos, te vas a dar cuenta que el lenguaje no es utilizado de la misma manera y por eso es incierto. No solamente es un proceso cognitivo, sino también es un comportamiento simbólico. ¿Por qué? Porque nos referimos a símbolos, nos referimos a ciertos hechos que nos llevan a conceptos y a ideas generalizadas, a una actividad esencial y genuinamente social y que los compartimos. Gran parte de esos símbolos están basados en la religión, están basados en las normas de tránsito, de convivencia, de viaje, etcétera, etcétera. La relación del lenguaje y la sociedad es estudiada por la sociolingüística y es abordado siempre desde un punto de vista del lenguaje como comportamiento social. Es decir, cómo influye el lenguaje, la forma en cómo se expresa el ser humano en su comportamiento y su relación con los demás seres humanos. Es decir, utilizamos las mismas formas de lenguaje, las mismas formas y estructuras de comunicación con tu familia en el nivel profesional, con tus amigos, etcétera, etcétera. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que es completamente distinto, que va a variar de los grados de confianza, etcétera, etcétera. La sociolingüística estudia precisamente esto, cómo evoluciona, cómo se ejecuta y de qué manera se va a llevar a cabo esta interrelación. Richie Britt te dice que describe a la sociolingüística y a la sociología del lenguaje como la ciencia que estudia las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, entendiendo al lenguaje no tanto como un código y un sistema abstracto, sino como un instrumento fundamental de la comunicación que se usa dentro de la comunicación social dada.
Es decir, sí es un proceso de comunicación muy preciso, muy elaborado, pero también se utiliza o cómo se estudia dentro de la comunicación social, cómo se interrelacionan los demás seres humanos con este tipo de proceso. Como vemos, si la cultura y el lenguaje son muy ligados, tienen una evolución distinta, se proyectan de diferente forma y lo que nos importa en materia de negocios es saber cómo, a través de que sea una herramienta de estudio, podemos precisarla a la hora de cerrar un contrato, cerrar un negocio y poderlo llevar mejor. Vivimos, por lo tanto, en una comunidad lingüística que modela la lengua a su antojo, sí, por supuesto, y que ve, piensa y siente en función de la propia lengua, sí, pero a través de sus propios sentimientos. El ser humano, primero que nada, siente, después racionaliza. En este caso, la lengua es el medio de expresión más común para darte cuenta de este proceso. Cada comunidad selecciona una parte de la realidad y le da nombre y le introduce de este modo en su sistema lingüístico. Ya sea un camino, ya sea la forma del clima, sea la forma de su gastronomía, la forma en que expresa sus métodos de producción o, ya siendo más evolucionado, la forma de su cultura de negocios, va a adaptar la parte del lenguaje correspondiente a la hora de ejecutar, ¿sí?, este tipo de acciones, por lo tanto genera una cultura relacionada con el lenguaje. Nuestra cultura de negocios está muy vinculada con esto. El lenguaje que utilizamos en nuestra cultura de negocios es un lenguaje netamente vulgar, ordinario, es un lenguaje más elevado. Piénsalo, trate de analizarlo. ¿Cómo se llevan dentro de nuestra cultura de negocios el lenguaje, la sociedad y la cultura? ¿Sí? Por lo tanto, las necesidades cambian. Se modifica la lengua, ya sea que se agreguen nuevos elementos, nuevos símbolos, se cambia el sentido o el sentido significante de las ideas, o bien se agreguen nuevos símbolos. ¿Por qué? Porque el ser humano continuamente va tratando de decir más con lo menos. En este caso se agregan símbolos o se pueden agregar nuevas ideas o generar en desuso ciertas frases, y eso va a ser un reflejo de la cultura al final del día. En el caso de los negocios, agregamos nuevas palabras, agregamos nuevos símbolos que nos permitan generar ideas mayores con conceptos más claros, más precisos y más breves, por supuesto. Fíjate a tu alrededor, fíjate a la hora de hacer negocios y te vas a dar cuenta cómo poco a poco la cultura de negocios ha ido cambiando. No es lo mismo hacer un negocio y generar una comunicación ahorita en el siglo XXI que lo que se hacía anteriormente en el siglo XX, que lo se hacía antes del periodo entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto ha ido evolucionando y el lenguaje ha ido evolucionando con ello. Lo hace mucho más preciso. Pero, si bien el ser humano primero piensa y después ejecuta el lenguaje, ¿cómo viene a suceder este proceso? Se dice que esto se realiza genéticamente, es decir, ya traemos las cuestiones del habla. Como vemos, hace 30.000 o hace 100.000 años que existe el lenguaje, es algo que ya el ser humano viene con él. El lenguaje y el pensamiento generan dos cosas. Una visión muy general de lo que es a nuestro alrededor y la forma en cómo tenemos que expresarlo, y lo que hacen otros autores de la propia lengua. Es decir, los primeros signos articulados por los Pithecanthropus, que son las famosas pinturas rupestres, que trataban de expresar ideas y plasmarlo con el fin de darle a entender a las futuras generaciones cómo se hacían las cosas. Después empezaron a vivir en grupos más pequeños, lo que conocemos como tribus, fatrias, sachems, tribus, bla, bla, bla. La filología comparada dice que es un estudio de las relaciones entre las diversas lenguas, lo que permite una evolución mayor de todo esto. Es decir, la identidad o paralelismo que existe entre el pensamiento y el lenguaje, según Aristóteles, es lo que te va a permitir generar el lenguaje y el pensamiento, o la relación entre el lenguaje y lo que se piensa. La interdependencia entre el pensamiento y el lenguaje es lo que da también que el ser humano sea todavía un ser que comunique más a través de la emoción y del movimiento. Y la independencia entre el pensamiento y el lenguaje, que es lo que va a ser la generadora, el detonador de ideas y conceptos, que trata de aislar el sentimiento con el fin de ser más preciso con la idea que quiere decir. Y la dependencia del pensamiento respecto del lenguaje, según Humboldt y Pubble, que te dice que si la dependencia entre el pensamiento y el respeto al lenguaje va de alguna manera disasociada, eso hace que
Cada ser humano puede hacer con el lenguaje, de alguna manera, lo que quiera y moverlo y utilizarlo de la manera que mejor le plazca. La dependencia del lenguaje respecto al pensamiento es precisamente el proceso cognitivo para poder expresar ideas. Creo que este último concepto a mí se me hace mucho más acotado, mucho más preciso. Existen diversas teorías. Estas diversas teorías que te preguntas, ¿qué fue primero, el pensamiento o el lenguaje o el pensamiento? Al final del día, este debate que ya ha sido superado, pues primero el ser humano empezó a pensar y posteriormente buscar la forma de expresar esos pensamientos. ¿De qué forma? Alguien dice que son simultáneos. El pensamiento es antes que el lenguaje o el lenguaje es antes que el pensamiento, dependiendo de no cómo lo quieras ver, sino cómo es en realidad la evolución de las cosas. Primero piensas, después lo expresas. Nunca lo expresas y después lo piensas. Quizá hoy por hoy podrías decir que eso se diluye, pero este debate está completamente superado. Al final del día terminamos con esto, ¿sí? El lenguaje y el pensamiento. Surge de tu sistema nervioso, ¿por qué? Porque primero sientes. Al sentir, generas emoción. Al generar emoción, buscas la forma de expresar lo que sientes. Es decir, partes de una etapa embrionaria, se va al encéfalo, le da reacción e información al cerebro y de ahí pasa a la corteza asociativa. Posteriormente verás un mapa de lo que es el cerebro, su función y cómo va generando este tipo de proceso y verás que tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uno, donde el derecho sí se generan los aspectos afectivos del lenguaje. El izquierdo es el pensamiento abstracto, son los centros de la articulación y la comprensión del lenguaje. Con uno comprendes y con el otro sientes. Lo interesante de esto es de que el cerebro es tan preciso que al recibir información en ambos, ¿sí?, de acuerdo a la forma en cómo esté la realidad presentada, va a generar uno primero u otro después. Ya sea la parte en lo que le llamamos afectiva o del lenguaje, con el fin de expresar un sentimiento, o bien la parte abstracta y la articulación y racionalización del lenguaje con el fin de expresar y decir exactamente lo que estamos pensando de esa idea o de ese concepto. De otra forma, déjame ser más preciso. No es lo mismo expresar lo que sientes que expresar lo que estás creando. Tú puedes pensar en el concepto de silla, como habíamos dicho, puedes pensar en el concepto de una mesa, pero ¿puedes sentir la mesa? Es decir, ¿la mesa te puede generar una emoción? No, es cuando utilizas la parte izquierda del cerebro. ¿Cuándo transmites una emoción? A lo mejor cuando la mesa te cae encima, entonces genera una emoción, surge en el cerebro lo registra, lo siente y posteriormente hablas, lo comunicas, nunca al revés. Claro, existen otro tipo de ejemplos que podrías decir, bueno, primero sientes y después lo comunicas, ¿no? Pero básicamente surge de esa zona. Ahora bien, para darle continuidad a lo que estamos hablando, quiero que veamos lo siguiente. Hay cierto tipo de patrones culturales. Estos tipos de patrones culturales son los que nos van a dar la parte de la articulación entre lenguaje, pensamiento e ideas. Veámoslo así. Hay una relación inseparable entre el lenguaje y la cultura. ¿Qué es la lengua? Es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. Ya habíamos dicho que en la evolución general de las cosas así sucede. Pero vamos a retomar un poco lo que habíamos visto en ciertas sesiones para no perdernos en la cuestión del hilo de la cultura. Conjunto de modos de vida, usos, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico que genera una comunidad humana a través de la ciencia, la industria, en una época determinada y que hace una particularidad con el grupo social del cual estamos hablando. Ahora bien, existen factores internos y factores externos. Veámoslo así. Si ya vimos el mapa conceptual de cómo van las emociones y cómo llega tu información al cerebro para poderla expresar, existen los factores internos, el área afectiva, el área de las emociones. El área cognitiva o cognitiva, la parte que tiene que ver con los estímulos del aprendizaje y los métodos que utilizamos. El área afectiva, ¿cómo surgen las emociones? ¿Cómo surge la parte de los estilos de aprendizaje? Si bien anteriormente te había dicho que el ser humano primero siente y después razona, esto da un significante muy especial.
El área afectiva, las emociones, el ser humano empieza a sentir primero. ¿Por qué? Porque es un ser expuesto. Hace 30.000, hace 100.000 años, el ser humano estaba expuesto a la intemperie, a la naturaleza como tal. Hoy podrías decir, bueno, hoy también, pero lo que pasa es que hoy tenemos más recursos para podernos cubrir del medio ambiente, controlar el medio ambiente o aislarnos del medio ambiente. En un principio, lo que sentía el ser humano lo asimilaba, trataba de transmitirlo y posteriormente pasaba al área cognitiva con el fin de crear una nueva idea, con el fin de controlar el medio ambiente o apartarse de ese medio ambiente, aquello que le pudiese ser hostil o bien acercarse a aquello que le pudiera ser familiar o más controlable. Las emociones siempre van a ser algo que te va a decir qué es lo que está pensando la otra persona. Las emociones son en el área de los negocios aquello que te va a permitir satisfacer necesidades. Todos tenemos necesidades básicas, los grupos sociales tienen necesidades básicas y requieren ser satisfechas. A partir del sector de la libre empresa, a partir de que creamos o somos emprendedores, buscamos ese tipo de necesidades que primero empiezan con una afección con el fin de poder satisfacerlas. Tú me dirías, sí, está la parte del refugio, está la parte de la alimentación, está la parte de la salud, está la parte de la educación, está la parte misma del trabajo. Todas esas necesidades generan primero que nada una situación afectiva. Tú no puedes ser productivo y no puedes subsistir si primero no tienes salud. Si no tienes salud, no puedes trabajar. Si no puedes trabajar, no puedes procrear tus otros recursos. Eso genera una dubitación sobre tu existencia y una incertidumbre sobre tu propia existencia posterior. Luego entonces, si lo vemos desde el lado de la empresa, desde el punto de vista de los negocios, el área afectiva nos va a permitir precisamente identificar esas emociones para posteriormente satisfacerlas de una manera más formal o más precisa. De ahí interviene el área cognitiva. ¿Esto qué significa? El ser humano, ¿cómo aprende? ¿Cuáles son sus métodos de aprendizaje comunes? Y aquí veamos y enfoquémonos a la lengua. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Cuál fue la forma en que aprendiste a hablar español? ¿Cuál fue tu primera palabra articulada? ¿Cómo fue? ¿Lo sentiste o lo racionalizaste? Podrías decirme, no me acuerdo, eso fue hace muchísimo tiempo. O a lo mejor no tiene tanto tiempo, pero simplemente no te acuerdas. ¿Sí? Yo te puedo decir que invariablemente todos los seres humanos primero sentimos. Y al sentirlo y al escucharlo, al entrar por nuestros 5 sentidos, lo repetimos y lo expresamos. Cualquiera que haya sido tu primera palabra, papá, mamá, pa, no sé, etcétera, parte del estilo de aprendizaje. A partir de ahí, tu estilo de aprendizaje o puede ser visual, auditivo, cognitivo, kinestésico, etcétera, etcétera. Eso tú lo vas a empezar a ver, ¿sí? Y una vez que tú veas cuál es la tendencia que tienes para el aprendizaje, se va a generar el estilo y posteriormente creamos un método. Eso es la parte particular, esa es la parte que hace particular a la sociedad del lenguaje y la cultura. La forma en cómo aprendemos y cómo utilizamos determinados estilos. Esto en una parte mucho más elaborada lo adopta la publicidad, lo adopta la mercadotecnia con el fin de generar estímulos y emociones y que los seres humanos aceptemos marcas y aceptemos productos y los hagamos propios. ¿Por qué? Porque nos despiertan emociones. Y esas emociones nos entran por los sentidos a través de los estilos de aprendizaje. Uno no aprende a utilizar determinada marca, uno usa determinada marca y posteriormente la hace propia aprendiendo a hacerla. Es decir, no porque tú la creas, sino porque tú te vuelves parte de ella. Así vas a ver que hay personas que prefieren una ropa deportiva de determinada marca sobre cualquier otra que hay en el mercado porque tienen cierta identificación, o por edad, o por uso profesional, o por uso regular, ¿sí? Pero va con el estilo de aprendizaje o con el estilo de los métodos de aprendizaje. Esto, si lo llevamos muy claramente al área de los negocios, al área de la libre empresa, fuera del marketing, fuera de la mercadotecnia como una herramienta clara, lo podemos ver como una situación sumamente pragmática, muy útil, que nos va a permitir identificar al ser humano con el fin de hacerlo más efectivo. Ahora bien,
los factores externos, es decir, el aspecto sociocultural de lo que estamos hablando aquí. ¿Hay una cultura anfitriona y hay una cosmovisión? ¿Hay choques culturales? Sí. Hay asesores lingüísticos que nos dicen que esto puede ser funcional de determinada manera, pero que se estudia a través del paso de los tiempos, a través del paso de la historia como tal. ¿Qué entendemos por cultura anfitriona y qué entendemos por cosmovisión? La cultura anfitriona es aquella cultura en la cual recibe a un nuevo grupo social determinado, nuevos usos, formas y costumbres, y no necesariamente los hace propios. Los acepta, los asimila, pero en determinado momento pueden ser excluyentes o bien los puede absorber, pero con el paso del tiempo y las generaciones. Y la cosmovisión es lo que entendemos como la forma de ver lo que nos rodea, la forma de ver el mundo y el ambiente que nosotros interpretamos y nos rodea. Esa cosmovisión nos va a determinar cómo va a ser nuestra forma de comportarnos y adaptarnos al medio y posteriormente expresarlo. ¿Cuándo viene un choque cultural? Cuando una cultura se enfrenta con otra y trata de sobreponerse o supraponerse con respecto a los valores y a los usos y costumbres determinados de cada una. ¿Cuál de las dos va a subsistir? Aquella que pueda predominar en el uso, en el lenguaje, en las formas, en la religión, es decir, que puede imponer claramente sus aspectos culturales sobre la otra. Un ejemplo muy claro de esto es cuando las culturas precolombinas precisamente subyacen a la invasión española. Es decir, se trata de que una cultura se sobrepone a la otra por medio de la violencia, pero también por medio de los valores, los usos y las costumbres, integrando nuevos valores éticos y morales, destruyendo la cultura anterior y supraponiendo la cultura más fuerte en este caso, que fue la cultura española. Hoy por hoy, por eso es una de las cuantas razones, a través de este choque cultural, que otras personas, asesores lingüísticos y de la historia te dirían que se llama sincretismo, pero que al final de cuentas es la supraposición de una cultura sobre la otra, generando una nueva cosmovisión y hacer que una cultura se vuelva anfitriona de otros usos y valores. En este caso, como ya habíamos hablado en otra sesión, la madre patria del español es España. Ahora bien, hay ciertas ideas básicas cuando hablamos de cosmovisión, de choques culturales, de culturas anfitrionas, que determinan lo siguiente. Tú sabes que hoy por hoy es sumamente importante asimilar los aspectos culturales para poder generar mejores o mayores negocios. En este caso, ¿cuál es la importancia de aprender una segunda lengua como concepto del desarrollo de negocios y como parte importante del pensamiento y la cultura? Hoy por hoy tú sabes que es muy importante hablar una segunda o una tercera lengua. Este es un aspecto cultural muy determinante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Tú aprendes una segunda lengua de la misma manera que aprendes el idioma natal o tu lengua madre, en este caso, como lo es el español. ¿Cuál sería el fundamento para entender y darle sentido y aprender una segunda lengua? ¿Por qué pongo el ejemplo de una segunda lengua? Porque es el ejemplo formal o más recurrente de una cultura anfitriona. Hoy por hoy muchas personas somos bilingües, hablamos inglés y español en su mayoría. Nuestra segunda lengua, que en este caso podría ser el inglés, si lo hablamos geográficamente hablando, por la vecindad que tenemos con los Estados Unidos, esta segunda lengua vendría a ser nuestra lengua anfitriona, nuestra cultura anfitriona. Sin embargo, tú asimilas el valor cultural, los patrones culturales de esta segunda lengua, los puedes hacer propios, los puedes hacer tuyos y de esta manera generar una cosmovisión diferente. Esa es una serie de preguntas que, a pesar de que puedas hablar una segunda, tercera o cuarta lengua, no siempre son fácilmente respondibles. Es como el gráfico que tienes aquí, sumamente abstracto. Puedes generarte un concepto. Allí hay dos personas, las puedes visualizar, las puedes identificar. Fíjate bien, tómate tu tiempo. Te vas a dar cuenta que son dos mujeres. Poco complicado, poco sencillo. Bien, eso tiene que ver con la parte de
cómo vemos lo que nos rodea, cómo entendemos la precisión del aprendizaje y lo que vemos. Si no has podido identificarlo como tal, vuelve a retomarlo, vuelve a la lámina, tómate tu tiempo nuevamente y te vas a dar cuenta que hay dos conceptos muy interesantes ahí. Hay dos personas. Pero siguiendo con nuestra exposición. ¿Los sistemas de conducta y los métodos de percepción son sumamente importantes para el aprendizaje de una segunda lengua? Sí, por supuesto lo son. Sí, por supuesto es algo muy claro y muy preciso. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer propio eso? ¿Puedes tú adaptar esa nueva cosmovisión? ¿Puedes tú adaptar esa serie de valores? Tú tienes un ejemplo, lo estás viendo. La frase dar la espalda en español tiene un significado especial, es indiferencia. Pero tú me dices, a ver, ¿qué tiene que ver esto con una segunda lengua? Es precisamente el sentimiento, la identificación de las ideas y la creación de frases lo que va a determinar la conducta regular de los seres humanos y de sus proyecciones culturales. Tú me vas a decir, en todos los idiomas y en todas las culturas existen refranes, ¿sí? Claro, por supuesto, y cada uno de esos refranes te va a dar parte de lo que es su cultura, su expresión y la cosmovisión de cada uno de los pueblos de los que estamos hablando. En este caso, las ideas básicas es lo que nos va a permitir generar una cosmovisión más amplia, generar un proceso de lenguaje mayor y asimilar todas las ideas para poder generar una mayor cultura de negocios. No olvidemos y no perdamos de vista que lo que estamos aprendiendo es el proceso de la cultura para aplicarlo a los negocios, la forma en cómo lo hacemos y cómo lo llevamos a los negocios. Posteriormente te iré explicando cómo funciona cada uno de estos aspectos, cuál es su repercusión benigna en ello y por qué el lenguaje y los patrones culturales son tan importantes a la hora de generar nuevos aspectos y nuevos patrones culturales con el fin de acrecentar una cosmovisión mayor y lograr entrar en nuevos mercados y nuevos horizontes empresariales. Por mi parte, es todo. Te doy las gracias por haber estado con nosotros y hasta una nueva sesión. Muchas gracias.